Buenas tardes, estimada ingeniera. El video trata acerca de nuestro proyecto de investigación acerca de esfuerzos ejercidos sobre una prótesis transtibial. Como podemos ver, los integrantes de este grupo somos Emily Murillo, William Reyes y su narrador Kevin Roque. La clase de resistencia de materiales 1 con la ingeniero Ada Rodríguez. Los objetivos generales: definir el concepto de prótesis y su importancia. Establecer conceptos como esfuerzo, esfuerzo normal, esfuerzo cortante, módulo de elasticidad, tensión, compresión y deformación. También es conocer el esqueleto humano. ¿Por qué estos objetivos? Primero, definir los conceptos de prótesis. ¿A qué debemos eso? A que no podemos estudiar algo sin saber lo que estamos estudiando. No podemos hablar de algo sin tener una idea de lo que estamos estudiando. Establecer conceptos. Sabemos que estos son conceptos ya vistos en clase y que tenemos que saberlos y manejarlos ya, pero lo hacemos también por si en algún futuro alguien utiliza nuestro documento como una fuente principal de estudio secundaria, no importa. Y si ellos no saben o no tienen los conceptos de estas palabras, les vamos a añadir dichos conceptos para que tengan una mejor idea de lo que están leyendo. Y también conocer el esqueleto humano. Sabemos que vamos a estudiar las prótesis, así que por ello debemos estudiar el esqueleto humano, que fue la inspiración de nuestro proyecto. Objetivos específicos: resaltar la aplicación de esfuerzos en el área laboral de un ingeniero mecatrónico. Demostrar a través de cálculos matemáticos la eficiencia de la prótesis que se planea diseñar. Tratar de fusionar la biología humana con la mecánica robótica para poder mejorar la calidad de vida humana. El primer objetivo específico, pues la investigación de la clase, su propósito es ver cómo aplicamos los conceptos vistos en clase en nuestra área de estudio. En este caso, nosotros estudiamos ingeniería en mecatrónica y tenemos que ver la aplicación de los esfuerzos normales, cortantes, entre otros temas vistos en clase en nuestra área o carrera. Demostrar a través de cálculos matemáticos la eficiencia de la prótesis que se planea diseñar. Sí, el mundo que nos rodea está hecho a base de leyes y matemáticas, y no podemos hacer una prótesis que trate de soportar tal vez 10.000 libras con una ramita. Sería lógico, porque es mentiras, y por lógica la rama se va a quebrar porque no tiene la capacidad para soportar 10.000 libras. Y tratar de fusionar la biología humana con la mecánica robótica. Sabemos que en el pasado, tipo 80s, 70s, los androides y todas esas caricaturas se pusieron de moda, donde mezclaban androides, así como en Dragon Ball Z, que metieron a los androides 18 que eran híbridos humano-máquina. Eso en ese tiempo se veía como el boom, porque sabíamos que era ciencia ficción y algo imposible, pero hoy la tecnología nos ha permitido incluso jugar con la genética humana e incluso curar enfermedades a base de nanorobots y todo eso, que es algo impresionante, y eso nos da a entender que la humanidad ha llegado a la capacidad incluso de utilizar la tecnología y fusionarse con la tecnología. Un ejemplo de esto indirecto serían las prótesis, porque las prótesis son una parte mecánica en un cuerpo humano. ¿Qué son las prótesis? Las prótesis son aparatos médicos que reemplazan miembros completos del cuerpo o ayudan a una parte del cuerpo a mejorar su funcionalidad. Un ejemplo de prótesis podría ser, digamos, si alguien pierde una mano. Hoy en día hay prótesis robóticas que se unen a los servomotores o los nervios del cuerpo para que los estímulos eléctricos de esos nervios estimulen a la mano robótica para que haga la voluntad de su usuario. También ayudan a mejorar una funcionalidad que voy a detallar más tarde. Existen tipos de prótesis: las prótesis mecánicas, las prótesis mioeléctricas y las prótesis cosméticas. Las prótesis mecánicas son prótesis que pueden mover sus extremidades por medio de la tracción ejercida por el tensor. Un ejemplo de estas prótesis mecánicas podría ser una prótesis que normalmente se hace en proyectos de electrónica o de ciencias, o incluso en las clases de informática o programación, donde uno une
dedos robóticos con hilos, y uno mete su mano en esos hilos y al jalar los hilos se mueven los dedos robóticos. Esta es una prótesis mecánica. Aunque esto es un poquito inútil porque a veces, digamos, si le vamos a hacer una prótesis mecánica para una persona que no tiene manos, ¿cómo rayos movería los tensores? Entonces sería algo ilógico hacer una prótesis mecánica para una persona sin mano. Mientras tanto, la prótesis mioeléctrica usa sistemas accionados por servomotores. Normalmente estos servomotores se unen a los músculos o terminales nerviosas del paciente. Sabemos que nuestro sistema nervioso está formado por millones de redes de neuronas, y estas neuronas funcionan con impulsos eléctricos debido a los movimientos de los iones de sodio y potasio en las axiomas de los nervios. Entonces estos pequeños impulsos eléctricos estimulan al servomotor y le indican al servomotor cuando la persona que lo está usando, su usuario, trata de moverse o accionar los dedos. Esto ayuda mucho a las personas, pero tienen que tener una gran concentración para ello. Y las prótesis cosméticas se enfocan más que todo en la apariencia y no en su funcionalidad. Imaginemos las prótesis cosméticas como los maniquíes en las tiendas de ropa. Imaginemos que le arrancamos un brazo a esa muñeca y se lo ponemos en la manga de alguien que no tiene brazo. Es una prótesis cosmética. ¿Por qué? Porque simula un brazo, pero no la función del brazo. Es algo irrelevante en este caso. Incluso no sé si han visto una película que se llama Latin Lover, que en este caso Eugenio Derbez viene tratando de enamorar a la abuela de la niña a la cual se enamoró su sobrina, pero resulta que la abuela perdió los dos brazos y al golpearla se le caen los dos brazos. Eso sería un ejemplo de prótesis cosmética, porque la señora solo eran brazos falsos los que tenía, y cuando se los arrancaron pues no tenía ninguna funcionalidad porque solo era el plástico, pero no había nada que accionar ese plástico. Ahora vamos a investigar acerca de quiénes fueron los pioneros en esta tecnología. La primera prótesis de brazo registrada fue encontrada en una momia egipcia que data del 2000 antes de Cristo. Esta prótesis no tenía funcionalidad, sin embargo ayudaba al paciente a sentirse completo. Sabemos que en el 2000 antes de Cristo la tecnología que tenemos hoy aún no existía, así que iba a ser algo poco probable, o improbable mejor dicho, al menos que los extraterrestres visitaran a la civilización, pero no creo mucho en eso, de que fue una prótesis tecnológica. Así que, como dice ahí, una prótesis que solo lo ayudaba a sentirse completo. Esa prótesis se encaja en lo que llamamos y definimos como una prótesis cosmética. Estaba ahí, pero solo puede estar, pero no tenía ninguna funcionalidad. Ahora como sigue. Pero hasta el año 1536, que el doctor francés Ambroise Paré, considerado como el padre de la cirugía, construyó una prótesis que podía mover los dedos. Esta lo podemos clasificar ya como una prótesis mecánica porque en 1536 aún no tenían la tecnología para construir una mioeléctrica que se ajustara a los nervios o los músculos y tuviera sensores que recibieran los impulsos eléctricos del sistema nervioso central. Nosotros vamos a estudiar las prótesis de piernas y por ello tuvimos que integrar en los tipos de prótesis de piernas que hay. Está la transfemoral. Esa es la prótesis que cuando una persona pierde su pierna completa y parte de la pelvis, que es el músculo que une el tronco superior del cuerpo humano con la parte inferior. En el esqueleto es el hueso que padece las dos orejas con las que uno le da vuelta a unos juguetes antiguos que habían, de que uno le daba vueltas, varias vueltas y así gira un engranaje, que jalaba un hilo, y cuando se soltaba el engranaje retrocedía rápidamente, pero hacía que el ratón se moviera. Bueno, ese es la pelvis, el hueso que tenemos en nuestra cintura que une este hueso. Esa es la transfemoral, la que se usa para reemplazar esa pierna. La transtibial.
La transtibial es un tipo de prótesis que en este caso es nuestro objeto de estudio cuando se deja intacto el muslo y la rodilla. El corte solo es por debajo de la rodilla, que en este caso sería la tibia y el peroné, que son los dos huesos que forman la pierna inferior. Y también está el desarticulado de cadera. La amputación es en la zona de la articulación de la cadera. Es un poquito abajo de la pelvis. Se deja un pedacito de muslo y como podemos ver en la foto es una prótesis que está a veces atornillada a la pelvis, pero por motivos de comodidad es un gancho que se engancha a la parte de la pelvis para que cuando la persona se la quiera quitar, se la quita. Podemos ver que los huesos presentan las siguientes características: comportamiento mecánico viscoelástico, es transversalmente isotrópico y está hecho de material polos. El comportamiento mecánico viscoelástico resiste mejor a esfuerzos rápidos que lentos, cedencia, relajación de tensiones e histéresis. Sin embargo, el hueso exhibe un comportamiento elástico bajo las solicitaciones mecánicas habituales. Es transversalmente isotrópico. En los huesos largos, las propiedades son iguales en cualquier dirección radial y diferentes a las propiedades longitudinales. Transversalmente isotrópico, digamos, cuando tenemos el hueso y lo partimos en un corte horizontal. Transversalmente, visto desde arriba, va a ser un círculo con una cavidad dentro. Los huesos largos presentan esta función, ya que sabemos que en el esqueleto humano, dentro de los huesos es donde se forman los glóbulos rojos del cuerpo, los glóbulos blancos, las plaquetas y todo. Los huesos no son solamente un órgano que dan forma, ya no, ellos tienen una función mucho más grande y por esto tienen esas propiedades normalmente los huesos largos. Y longitudinal se refiere a lo largo. Los materiales podosos, ¿a qué se refiere eso? Las propiedades varían del hueso cortical. El hueso cortical es la parte exterior del hueso. En este caso es cuando, digamos, si se toca el brazo, va a sentir su hueso. Esa es la parte cortical, la parte exterior que es la más fuerte y la más rígida. La porosidad es del 5%. Mientras el esponjoso, que es un hueso que está, una parte del hueso que está en lo profundo del hueso, entre la cavidad y la parte cortical, el 90% es porosidad. ¿Por qué tenemos porosidad? Porque, como dice su nombre, es una esponja que absorbe los impactos de golpes, entre otras cosas. No significa que absorbe todo el golpe, pero lo disminuye. Imaginémoslo como un amortiguador de carro, que cuando el carro choca, esos amortiguadores tratan de detener el impulso del golpe, pero no lo detienen al 100%, pero disminuyen los daños que podría sufrir una persona con el impacto. Aquí podemos ver más mecánicas de los huesos. Si bien los valores de las propiedades mecánicas pueden variar de un espécimen a otro, se puede establecer los siguientes rangos de valores. La resistencia en compresión en megapascales. Como nuestro punto de estudio va a ser el hueso cortical longitudinal, va a ser de 167 a 213 megapascales. La resistencia de tracción va a ser de entre 78 a 150 megapascales. Y el módulo de ion, que es lo mismo que el módulo de elasticidad, está entre 14.5 y 34.3 megapascales. Perdón, no megapascales, disculpe que estaba leyendo un mensaje del ingeniero Chinchilla. El módulo de Young o el módulo de elasticidad es la rigidez que tiene un hueso, por así decirlo, en partes más simples. Nosotros vamos a enfocarnos en la resistencia en compresión. ¿Por qué? Porque el hueso está normalmente tratando de descomprimirse. La resistencia de tracción no la vamos a estudiar porque normalmente la resistencia de tracción es, en otras palabras, la resistencia de la tensión. O sea, podemos ver de que el hueso resiste más a la compresión porque por naturaleza el hueso resiste pesos hacia abajo y no hacia los lados.
Bueno, se relaja me refiero a que lo traten de tensar, al menos que se esté estirando de una mañana y se dé un mal estirón y se quiebre algo, o se quince. Normalmente la resistencia de tracción se da en los tendones. Los tendones porque son los que jalan el hueso para darle movilidad. O sea, cuando movemos nuestra rodilla, trate de mover su rodilla al flexionarla y la trata de regresar a su posición normal. Hay algo que jala el hueso para que vuelva. O sea, los huesos trabajan junto a los músculos, pero los músculos por sí solos no podrían trabajar. Necesitan como un gancho en una puerta. Así, un gancho en una puerta que hace que la puerta gire alrededor de su eje. Ese es el trabajo de los tendones. Y los tendones lo que hacen es que jalan el hueso para que vuelva a su posición normal. El planteamiento del problema. Una de las principales preguntas que nos hicimos, de las muchas preguntas que nos hicimos, fue cómo funciona el hueso, cómo se distribuye el peso corporal en los huesos inferiores, porque si nos ponemos de pie, los huesos que más sufren, podemos ver, son los de la pierna, la fémur, que es el hueso que está en nuestro muslo, el peroné y la tibia, que son los dos huesos que están debajo de la rodilla, y los que más sufren, por así decirlo, son los huesos del pie, porque son prácticamente es el que resiste todo el peso del cuerpo. Así que ame a su cuerpo y eviten comer comida poco saludable o sin hambre. Entonces, como pueden ver, bipodal. Bipodal es cuando estamos parados en dos pies. Es la capacidad que tiene un cuerpo de permanecer erguido en dos piernas, bases o columnas o qué sé yo. Mientras el unipodal es la tendencia que tiene un objeto de estar erguido en una base, pierna o cimiento. Como podemos ver, hay un peso W que está en nuestro sujeto A. Bueno, ambos son sujeto A, pero sujeto A bipodal. El peso sabemos que es la multiplicación de la masa, que se mide en kilogramos en el sistema internacional, por la aceleración debido a la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundos cuadrados en el sistema internacional también. Entonces, al multiplicar eso nos da una fuerza en unidades newtons y podemos ver de que el peso se distribuye uniformemente entre las dos piernas. O sea, hay un peso W que actúa sobre nuestro sujeto A. Pero cuando a las piernas eso se distribuye a la mitad. Una pierna recibe la mitad de la fuerza y la otra pierna recibe la otra mitad de la fuerza. O sea, la fuerza está distribuida equitativamente. Podemos ver de que cuando uno está parado bipodalmente, si se pone de pie podrá ver de que hay una cierta separación de sus dos piernas, porque si las dos piernas están pegadas con un ángulo de 90 grados va a ser imposible caminar, o sí sería posible, pero sería algo incómodo. Entonces el cuerpo humano está adaptado a tener una cierta separación e inclinación de las piernas. Entonces por eso ahí recalcamos con una raíz punteada, en teoría la altura que hay entre la planta del pie o el suelo y la rodilla, porque nuestro punto de estudio va a ser el hueso, los esfuerzos que recibe la tibia. Y también hay un ángulo, la tibia está inclinada a cierto ángulo. Mientras en el unipodal, nuestro sujeto A está recibiendo un peso W igual, pero como está parado sobre una pierna, la carga se tiene que distribuir siempre equitativamente. Entonces lo que sucede es de que la carga cae por completo en una sola pierna, o sea, la tibia recibe todo el peso W del cuerpo. Pero podemos ver que tanto en bipodal o en unipodal, nuestro sujeto A no se ha caído aún. Sí, tenemos un ángulo diferente, uno es de 90 grados, porque si nos imaginamos pararnos unipodalmente a un ángulo de, qué sé yo, 60 grados, vamos a quedar inclinados y por lógica intuitiva nos vamos a caer por fuerzas externas y el mismo peso corporal, porque ¿cómo se dice esto? La componente Y del peso va a ser superior a la componente X y obviamente vamos a caer. Entonces, en este caso, la unipodal podría ser un ejemplo cuando nos ponen a jugar a la rayuela. Bueno, solíamos jugar a la rayuela y tiramos la piedrita y empezábamos a saltar. Bueno, dábamos saltos y aún así nuestra pierna resistía a nuestro propio
peso, y de eso vamos a hablar en el siguiente ejercicio en el cálculo. Cálculos. Considera una persona de 75 kilogramos de pie en apoyo monoponal, o sea, una pierna. La tibia tiene un radio exterior de 3 centímetros y un radio interior de 2.5 centímetros. Esto lo tenemos que convertir en metros por motivos de unidades. La persona salta y al caerse genera una fuerza de 5 veces el peso en la tibia. Este es un dato curioso. Cuando uno salta, el peso se multiplica debido a la velocidad con la que uno cae y por la aceleración de la gravedad. O sea, saltamos a cierta velocidad, pero a medida que bajamos, la aceleración como que va aumentando la componente Y de la velocidad y como que cae con más impacto. Caemos con un impacto superior o igual a la velocidad inicial. Entonces, la persona salta y al caerse genera una fuerza de 5 veces el peso en la tibia. Vamos a asumir el módulo de Young como 18 gigapascales. 18 gigapascales ha sido el módulo de Young en todo nuestro estudio. Dice, calcule el esfuerzo normal y la deformación en A. Y la pregunta B, ¿se fractura la tibia? Entonces, como podemos ver en nuestro dibujo, está la tibia. Una situación real de la tibia recibiendo el peso. Pero por motivos de simplificación, simplificamos el hueso como un cilindro con longitud L y un área A igual pi por R exterior al cuadrado menos R interior, aunque en nuestros cálculos utilizamos la fórmula del diámetro. Los cálculos. Aquí podemos ver el área del hueso en los circulitos. El radio interior mide 0. Tenía que ser 25, pero pusieron 26. 0.25 metros y el radio exterior es de 0.3 metros porque es de 3 centímetros. Ese 0.26 es 0.25. Tal vez no entendieron mi letra, pasar los cálculos. Tenemos como datos. Vamos a sacar el bipolar. La masa es de 75 kilogramos. El peso, como sabemos, es la aceleración por la masa, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrados. Perdón si faltó el segundo cuadrado ahí, y 75 kilogramos, que da un total de 735.75 newtons. La longitud de la tibia es un dato conocido, que es 38.42 centímetros, y convertido a metros solo dividimos entre 100 y nos da el 0.3842. El área es de 2.16 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Para sacar el área, el ángulo, teta, sabemos que la longitud de la tibia es 38.42 centímetros. Y la distancia horizontal que hay entre la rodilla y el suelo en muchas personas es de 8.5 centímetros, 0.85 metros. Entonces, con estos datos conocidos podemos sacar el coseno de θ es igual a el adyacente 8.5 centímetros sobre la hipotenusa, que es 38.42, que eso nos da un ángulo θ de 77.22 grados. Entonces, para efectuar los cálculos, sabiendo que el hueso está inclinado a 77.22 grados, entonces dibujamos el plano X paralelo a ese ángulo, o sea, el ángulo X lo inclinamos. Al tener esa inclinación de plano cartesiano, vemos que la componente de fuerza W medios, porque es bipolar, la fuerza se distribuye equitativamente entre las dos piernas, es la mitad de 735.65, que es 367.875 newtons. Entonces, para sacar esos cálculos debemos de descomponer la fuerza en sus componentes X y Y, con las ya conocidos. 367.875 coseno de 77.22 grados para sacar la componente X, y W medios seno de 77.22 grados para sacar ¿cómo se dice esta cosa? La magnitud de fuerza en Y. Aquí vamos a ver que la componente de fuerza en Y es de 358.76 newtons y la componente de fuerza en X es de 81.38 newtons. Entonces, para sacar el esfuerzo normal, sabemos que la fórmula es sigma, que representa nuestro esfuerzo normal, es igual a P, que representa nuestra fuerza que actúa perpendicularmente al plano a 90 grados, sobre el área
que es la ya conocida 2.16 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Al hacer esos cálculos tenemos que el esfuerzo normal sobre la tibia es de 1.7 megapascales. Para sacar el esfuerzo cortante tau, tenemos que la fórmula es V, la fuerza cortante, que es la fuerza que actúa paralelamente al plano, que en este caso es la fuerza en X, 81.38, sobre el área, que es la misma, 2.16 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, que es igual a 376.786.306 pascales, que en resumidas cuentas sería 377 kilopascales. En este caso podemos ver de que la fuerza cortante es despreciable en comparación con la fuerza normal. Eso significa que la fuerza cortante no afecte, pero esto no entra en nuestro objeto de estudio, así que este dato lo vamos a descartar, al menos de nuestro estudio, pero no estamos diciendo de que no sea importante en la biología del hueso y en su biomecánica. Ahora los cálculos para la unipodal, siguiendo los mismos conceptos en la unipodal, solo que en este caso sabemos que el hueso está a 90 grados, entonces la gravedad cae a 90 grados, el peso cae 90 grados, o sea, sabemos aquí por lógica que no hay componente neutro, o sea, no hay componente paralelo al plano, solo perpendicular. Entonces sabemos que ya por lógica la fuerza tau cortante es 0, porque no hay fuerza que ejerza paralelamente al plano del hueso. Y la fuerza, el esfuerzo normal sigma, que sería los 735.75 newtons. ¿Por qué en este caso utilizamos el peso completo? Porque como ya hemos dicho, en unipodal estamos parados en una sola pierna. El peso tiene que distribuir, pero como solo hay una base, un cimiento, una pierna que resiste ese peso, pues todo el peso cae sobre la pobre tibia. Entonces, pues ese caso es de 735.75 newtons. Y esto lo dividimos en el área, que sigue siendo igual, 2.16 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, que es 3.406.494.527 pascales, que en resumidas cuentas, usando notación científica, sería 3.41 megapascales. Entonces, con la tabla de datos sabemos que el esfuerzo último de un hueso oscila entre 170 megapascales y 213 megapascales. Ahí se equivocaron también, ahí tiene que ser 213 megapascales, no 2.13. Entonces, para saber la carga última, P sub U sería igualar el esfuerzo último, que sería 170 por 10 a la 6 megapascales, porque mega es 10 a la 6, igual a P sub U sobre el área, que es 2.10 por 10 a la 4. Al despejar para el P sub U, tenemos que la carga última sería 37 kilómetros. Pero como tenemos un límite superior y un límite inferior, siendo el límite inferior 170 megapascales y el límite superior 213 megapascales, entonces ahora igualamos la fórmula. Tendría que ser 213 por 10 a la 6 megapascales y por 2.16 por 10 a la menos 4 igual P sub U. Eso nos da una carga última de 46 kilonewtons. Entonces, por lo tanto, nuestra carga última oscila entre 37 y 46 kilonewtons. Eso depende de la edad y la salud del hueso. Ahora aquí están los cálculos que utilizamos para los diámetros de nuestra prótesis. Sabemos que el área sería pi cuartos de cuadrado. El diámetro es 4 veces el área sobre pi a raíz cuadrada de todo eso, eso es el medio. Entonces, con los datos que tenemos, 4 por 2.10 por 10 a la menos 4 entre pi que raíz cuadrada nos da un diámetro de 1.7 centímetros. En nuestros planos podrá ver de que hicimos uno de 1.5, pero eso fue de unos cálculos anteriores que igual son funcionales, pero en nuestros cálculos tenemos de 1.7 centímetros. Tenemos que la deformación del hueso, la deformación es la carga por la longitud entre el módulo de Young y el área total.
Esos son los datos. 735 es P. 0.3842 es la longitud. Entre 18 por 10 a la 9, el módulo de Young, y 2.16 por 10 a la menos 4 es nuestra área. Esto nos da una deformación de 0.073 milímetros. En negativo es porque sabemos que está con presión el hueso. Y el hueso hipodal, o sea, aquí es cuando estamos puestos en hacer dos piernas, podemos ver de que el peso casi, el encogimiento es casi la mitad porque el peso está distribuido. Tiene cierta relación porque es la mitad, es como que dividimos todo entre dos. Entonces, si el diámetro es 1.5 centímetros y la carga es de 46 kilonewtons, eso sería el módulo de acero. El acero en teoría solo se encogería medio milímetro, sometiéndose a los 46 kilonewtons, porque podemos ver de que el módulo de Young es muy superior al módulo de Young del hueso. Pero aún así, esos dos tienen propiedades que los asemejan mucho en fuerza y en dureza. Y para finalizar, les vamos a dar unas conclusiones. En conclusión, sabemos que el hueso es algo muy fuerte y su biología y biomecánica son muy eficientes para el cuerpo. De que el hueso es muy resistente. Según estudios, es capaz de resistir muchos esfuerzos, pero del hueso también hay que cuidarlo mucho y por eso vamos a acercar las recomendaciones. Las recomendaciones son más de salud y no de mecánica, ya que sabemos que si queremos tener un cuerpo saludable tenemos que alimentarnos bien, dormir bien nuestras 8 horas, así que les recomendamos todo eso. Duerman bien, duermen sus 8 horas, tomen mucha agua, tomen mucho alimento con calcio para fortalecer sus huesos, pero no demasiado porque todo en exceso es malo. Y si juegan mucho deporte extremo, cúbranse bien sus extremidades porque los huesos son frágiles. Sí, los huesos tienden a microfracturarse, eso se llama la fatiga, y cuando un hueso está muy fatigado, aunque esté cargando con un peso que él pueda soportar nuevamente, ese esfuerzo mínimo podría quebrar su hueso y fracturarlo, porque son microfracturas que mientras no se cuden van creciendo hasta que el hueso llega a un punto tan débil que el hueso se puede romper. Eviten tomar refrescos que incluyan mucho ácido fosfórico, porque el ácido fosfórico normalmente encontrado en refrescos de cola como la Coca-Cola, la Pepsi, entre otros refrescos, contienen cafeína, de altos niveles de cafeína, tienden a debilitar los huesos, causan enfermedades como la osteoporosis. Así que tengan mucho cuidado y cuiden muy bien sus huesos. Así que con esto nos despedimos y espero que este video haya sido de su agrado.